Amén, aleluya. Vamos a leer en Mateo capítulo 11, vamos a leer del versículo 25 al 30. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos, está la invitación, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Aquí vemos que el Señor se vuelve al Padre para darle las gracias, que esas enseñanzas, en cierta manera, el Señor tenía en sí, por decirlo así, una preocupación, porque toda la enseñanza y toda la palabra que Él estaba compartiendo estaba siendo resistida, ¿no?, por los religiosos, incluso por los sabios, por los entendidos de aquella época. Habían sido sus palabras, sus enseñanzas menospreciadas y rechazadas por los maestros de la ley, y Él es como que expresa gratitud y alabanza a Dios, porque al final la sabiduría de Dios y todo el conocimiento de Dios le fue velado a los entendidos de este mundo, a los sabios de este mundo, pero el Señor se lo ha revelado a sus pequeñitos, a los niños, que en cierta manera se refería a aquellas personas que eran sencillas, humildes, que eran como niños. Era un gran dolor que el Señor sentía de que era rechazado, pero, ¿sabes? El Señor es como que Él encuentra refrigerio en la alabanza. Y en la alabanza y en la gratitud. Él dijo: Padre, te alabo, Padre, porque has escondido todas estas cosas de los sabios y de los entendidos, pero tú se las has revelado a tus pequeñitos, a aquellos que son sencillos, a aquellos que son humildes. Aleluya. Un cántico de alabanza, ¿sabes una cosa? Es el mejor remedio para corazones desfallecidos y también para situaciones sin esperanza. Hay algo que yo estoy sintiendo, hermanos, en este tiempo de una forma especial, y es que en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras dificultades, es como que el Señor nos llama a elevarnos, nos llama a subir. Amén. Tenemos el Espíritu de Dios y el Señor quiere que entremos en esa esfera del Espíritu. Cuando entramos en la esfera del Espíritu, allí hay descanso, allí hay fortaleza, allí hay bendición. Aleluya. Por eso es muy importante, queridos hermanos, que en medio de las situaciones difíciles y en aquellas circunstancias adversas en las cuales nos encontramos, podamos elevar nuestros brazos al cielo y alabar al Señor. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que encontrar en la alabanza y en la gratitud refugio. Tienes que encontrar fortaleza cuando tú le alabas y cuando tú le bendices. Hoy estuvimos alabando al Señor aquí, así que yo creo que si tú has entrado en el espíritu de la alabanza y has podido alabar al Señor, seguramente te debes sentir descansado, ¿verdad? ¿Sí? Amén.
Gracias por vuestro entusiasmo, hermanos. Amén. Vamos a hacer un amén fuerte. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. A mí me hace recordar el caso, ¿no? Recordate el caso de Pablo, de Silas, cuando ellos fueron metidos en la cárcel y fueron golpeados. Ustedes recordarán esa situación cuando Pablo liberó a aquella mujer que tenía ese espíritu de adivinación, y resulta que, claro, aquellos que comercializaban con esta muchacha se quedaron sin esos recursos. Entonces ahí a Pablo y a Silas lo golpearon, lo castigaron, lo metieron en la cárcel, allí en la cárcel de Filipos, y dice que los dejaron casi como muertos. Fueron metidos allí en la cárcel, y bueno, la cárcel en aquel tiempo no son como las cárceles ahora, especialmente aquí en España. Las cárceles aquí en España son, bueno, la cárcel siempre es cárcel, ¿no? Pero, qué sé yo, tienen otras comodidades, etcétera, etcétera. Pero en cambio allí eran unos zulos, eran unas cosas terribles. Así que dice que fueron llevados allí en la cárcel, digamos en la celda de más adentro, lo ataron con cadenas, le metieron los pies en el cepo. Así que fijaos, si Pablo y Silas estaban ahí para llorar, estaban para lamentar, pero sin embargo ellos decidieron alabar al Señor. Aleluya. ¿Así? Mira, lo tenemos ahí en Hechos, capítulo 16, versículo 25 al 26. Dice, pero a medianoche, cuando ya estaban ahí Pablo y Silas, orando Pablo y Silas, dice, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La verdad que Pablo y Silas aquí en esta situación, en esta circunstancia, no estaban para cantar, estaban para llorar, ¿no? Pero, ¿sabes lo que pasa? Que Pablo y Silas tenían el Espíritu Santo. Amén. Así que en lugar de quedarse en esa frustración, en ese dolor de la carne, ellos optaron por subir. Ellos optaron por tomarse del Espíritu y dejar que el Espíritu Santo les lleve a esa frecuencia del Espíritu, porque en la frecuencia del Espíritu es cuando nos libramos de la opresión de nuestra naturaleza carnal, entramos en la esfera del Espíritu. Y ellos, fijaos, dice que primero empezaron a orar y a través de la oración yo entiendo que ellos entraron en el Espíritu y allí empezaron a fluir en ellos el cántico, la alabanza. Y tú sabes que ese cántico y esa alabanza no solamente empezó a traer fortaleza, alivio, bendición a sus vidas, sino que, hermanos, eso fue como un incienso que subió al trono del Padre y es como que Dios envió sobre ellos el fuego de su aprobación. Amén. ¿Y de qué manera envió el fuego de su aprobación? Lo envió, hermanos, a través dice que envió como un terremoto, se abrieron las puertas de la cárcel, se soltaron las cadenas de sus manos, se liberaron los pies del cepo, o sea, encontraron libertad. Tú sabes, hermano, que cuando nosotros alabamos al Señor en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras dificultades, cuando es como que dejamos de lado lo que nos está oprimiendo y entramos en la esfera del Espíritu y le alabamos al Señor, el Señor es el que pelea nuestras batallas. El Señor es el que interviene, el Señor es el que hace esa obra. Aleluya. Ellos no estuvieron mirando sus problemas y penurias por las que estaban pasando, sino que se levantaron poniendo su mirada en el Señor. Y así, queridos hermanos, nosotros deberíamos hacer lo mismo en cada situación difícil que nos toque pasar. Debemos elevar nuestra mirada al Señor. Y al decir elevar nuestra mirada al Señor, es elevar nuestro espíritu al Señor.
y poder darle a Él la gloria y la honra. Porque con esta actitud, ¿sabes, hermanos? Nosotros estamos poniendo nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Aleluya. Bendito sea Él. También lo vemos en la vida de Abraham, ¿no? Abraham tenía las promesas del Señor, pero él se encontraba en gran dificultad. Pero dice la palabra de Dios también que Abraham dice que se fortalecía en la fe, dando gloria al Señor. Abraham era un hombre igual que nosotros, ¿no? Sujeto a pasiones igual que las nuestras. Y al ver que quizás la promesa del Señor no se cumplía sobre su vida, Dios le había dicho que iba a tener una descendencia que no se va a poder contar, pero pasaba el tiempo y él veía las circunstancias, las situaciones que eran adversas, su mujer estéril, iban pasando los años, la promesa no se cumplía, así que en muchas ocasiones se encontraba Abraham, vaya, como a cualquiera nos pasa muchas veces a nosotros, nos desanimamos, pero Abraham se resistía a caer en el pozo de la depresión. Él dice que yo me imagino a Abraham levantando sus brazos y dándole gloria al Señor. Y mientras él le daba gloria al Señor, era fortalecido en la fe. Aleluya, gloria a Dios. Amén. El propio Matthew Henry, que han conocido, conocemos los comentarios, ¿no?, de este comentarista bíblico. Le ocurrió una vez que yendo al culto le robaron unos ladrones y al orar, mira lo que dijo él después. Dice, gracias Padre. O sea, le habían robado, pero él empieza a darle gracias al Señor. Gracias Padre, primero, porque me podrían haber matado y solo me robaron. Segundo, porque llevaba poco dinero, podía haber llevado más. ¿Sí? Y tercero, porque no fui yo el que robó, sino que fueron otros los que me robaron a mí. ¿Sí? Qué bueno que es, y con esto quiero decir, qué bueno que es tener una actitud de alabanza frente a todas las situaciones y las circunstancias que nos toca vivir. Aleluya. Pero tú me vas a decir, sí, pero yo no puedo. Sí, en mi carne yo no puedo. Pero si tengo el Espíritu de Dios, querido hermano, no te quedes ahí en esa limitación de la carne. Yo te invito de parte de Dios a que subas, a que entres en el Espíritu y que te eleves por tu situación y por tu circunstancia. Aleluya. Por eso el Señor, fijaos, qué bueno es recordar. Aquí el Señor, cuando declara, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, qué bueno es recordar que nuestro Padre es el Señor del cielo y de la tierra. Si el Señor es el cielo y de la tierra, Él es el que tiene el control, querido hermano, sobre todas las cosas. Él, no hay nada que se escape a su control, a su situación. Aleluya. El motivo de la alabanza del Señor es que Él había ocultado de los sabios y de los entendidos los misterios del reino y se le había revelado a aquellos que eran como niños. Y aquí no es que el Señor esté en contra del intelectualismo como tal, ni de aquellos que buscan el conocimiento, sino que se refiere a ese orgullo que tienen aquellos que se creen entendidos o que son inteligentes, como pasaba con los fariseos, ¿no?, que por el conocimiento que ellos tenían, en cierta manera menospreciaban a los que no eran estudiosos e inteligentes como ellos. Y podemos ver muchas veces, queridos hermanos, que el conocimiento intelectual muchas veces produce orgullo y vanidad. Casi siempre aquellos que tienen un cierto nivel intelectual a veces miran con un cierto menosprecio a aquellos que son un poco más ignorantes. Pero a estos sabios de este mundo, Dios les ha dejado sin su
revelación. ¿Por qué? Porque está reservada a los humildes y sencillos, aquellos que son como niños. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aférrate a la sencillez, aférrate a la humildad, porque a los sencillos, a los humildes, el Señor se revela. Ahí en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿A fin de qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. El gran problema de los sabios de este mundo es la soberbia, como lo dice allí en Santiago capítulo 4, 6, dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. Él no quiere que nadie se jacte en su presencia por lo que es, sino que en su presencia todos con humildad y sencillez podamos reconocer a nuestro Dios, a su grandeza, a su autoridad. Aleluya. Amén. Es la soberanía de Dios la que interviene aquí, como dijo así el Señor Jesús: sí, Padre, porque así te agradó. Dios es el que escoge cómo quiere que su gloria resplandezca, y es siempre a través de los humildes. Aleluya. Todos aquellos que son humildes y que reconocen que todo es por la gracia de Dios, a Dios eso le gusta. Y Dios se muestra, se manifiesta a través de aquellos que son humildes, a través de aquellos que reconocen que todos los méritos le pertenecen a Dios. Por ejemplo, podemos ver que el Señor, a quienes eligió, podemos ver que todos aquellos que el Señor eligió, ninguno de nosotros lo hubiéramos elegido. Porque dice la palabra de Dios que Él eligió lo más necio de este mundo, los que no eran. ¿Sí? Jesús eligió a unos simples pescadores para que estuvieran con Él y aprendieran de Él. Un cobrador de impuestos que era despreciado por todos. En el Antiguo Testamento lo vemos eligiendo a David, que era un pastorcito de oveja, que cuando Samuel vino para ungir a la casa de Isaí, al que iba a ser el futuro rey de Israel, a él no lo invitaron a la comida, no lo invitaron a la fiesta, nadie daba nada por David, pero sin embargo Dios es el que mira el corazón, y Él fue el que eligió. En el caso de Eliseo, él estaba arando con una yunta de bueyes cuando Elías lo llamó de parte de Dios. Y aquí hay un pasaje que te quiero dejar de la Escritura que a mí me ministra mucho, ese que se encuentra allí en Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Crónicas 16, 9. Dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? El Señor contempla toda la tierra, aleluya. A Él no se le escapa nada. Dice la palabra de Dios que ni siquiera un cabello de nuestra cabeza cae a tierra sin el consentimiento de nuestro Padre que está en los cielos. Él es soberano. Hay muchas personas que dicen: bueno, sí, Dios parece que
que creó, sí, creó la tierra y la dejó allí a la deriva, pero no. Dios es Dios, querido hermano, y sigue siendo Dios. Y Él sigue estando en control de todas las cosas. Es verdad que hay muchas cosas que suceden que pareciera como que Dios no estuviera, porque Dios le ha dado libre albedrío al hombre y el hombre en su locura hace todo lo que hace, ¿no? Pero el Señor a todas las cosas le ha puesto un límite. El Señor a todo le ha puesto un límite. Hay cosas que dice, bueno, esto llega hasta aquí, y a partir de ahí no pasa. O sea, el Señor siempre está controlándolo todo. Dios tiene en cuenta, pero tiene en cuenta en ese control a los que tienen un corazón para Dios. Aleluya. A mí me hace tanto bien pensar que Él nos está mirando y tiene en cuenta la actitud que hay en nuestro corazón. Aleluya. ¿Cómo deberíamos agradecer a Dios de que Él se haya fijado en nosotros y nos haya revelado sus cosas santas? ¿Tú estás agradecido que el Señor te escogió? ¿Que el Señor te llamó? ¿Que Él te llamó para que tú le conozcas, para recibir la luz de su palabra, para recibir la revelación de Dios? ¿Cuántas personas nosotros conocemos, ¿no?, que son personas entendidas, personas encumbradas, personas de mucho conocimiento, pero no tienen este conocimiento, no tienen el conocimiento de Dios? Dios ha tenido compasión, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha revelado de su palabra. Aleluya. Y ahora a continuación, aquí en este pasaje que estamos estudiando, habla de que todas las cosas le fueron entregadas por el Padre y que toda la revelación viene a través de Jesucristo. Él es la llave, fijaos, Él es la llave de todo el conocimiento. Dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Él es la llave de todo el conocimiento. El conocimiento, la salvación, todo viene a través de Jesucristo. Hay muchos hablando, queridos hermanos, que al final todas las religiones nos llevan a Dios. Todas las religiones nos llevan a Dios. Y eso, como algunos dicen que todos los caminos nos llevan a Roma, ¿no? Todos los caminos nos podrán llevar a Roma, pero no todas las religiones nos llevan al Señor. El único camino que nos lleva a Dios es Jesucristo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dice Primera de Juan, allí en capítulo 4, versículos 2 al 5, dice que todo aquel que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Amén. Así que todos aquellos que te dicen, no, somos hermanos, y total, si no importa la religión que tengamos, somos hermanos. No. Entonces enseguida tienes que preguntar, ¿qué es Jesucristo para ti? ¿Jesucristo es Dios? ¿Jesucristo ha venido en carne? Si confiesa, que podemos decir, sí, somos hermanos. ¿Sí? Pero si no confiesa que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo ha venido en carne, ese espíritu no proviene de Dios, esa religión no es de Dios. Aleluya. Amén. Dice el Colosenses 2:3, en Él, hablando de Jesús, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aleluya. Qué bueno. Así que después de decirnos que todo está en las manos de Jesucristo, Él nos invita a venir a Él. Venid a mí, dice el Señor. Ahí está la invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Es el único que provee, queridos hermanos, el verdadero descanso. Y no estamos hablando del descanso de dormir, sino ese descanso que viene cuando nosotros depositamos
todas nuestras cargas sobre Él. Y aquí, en cierta manera, el Señor se estaba refiriendo un poco a ese agobio que producían los fariseos, ¿no? Con esas cargas religiosas que ponían sobre la gente, ¿no? Esa carga de la ley que imponían a los demás, pero que ellos ni siquiera la cumplían. La religión nos impone una carga de legalismo que es agobiante, pero hay otra carga también, queridos hermanos, que produce el pecado, que esa sí es pesada, de la cual el Señor nos quiere aliviar. Así que el llamado es venir a mí, dice el Señor. Tenemos que ir a Él. Estés como estés en la situación que estés, tienes que venir al Señor. ¿Estás pasando por problemas? ¿Estás pasando por dificultades? Ven al Señor, porque Él te va a aliviar de tus cargas. Ven con tus cargas y ponla a los pies del Señor. Y vas a sentir ese alivio que viene de Dios. Él nos dará alivio y fortaleza. Quien no está en paz con Dios no puede tener verdadero descanso. Pero la promesa es que si vamos a Él, Él sí que nos va a dar el verdadero descanso. Amén. Tenemos que venir a Jesucristo y tenemos que someternos a Él, someternos a su gobierno. Qué importante es que podamos reconocer a Jesucristo como el dueño, como el Señor de nuestras vidas y permitir que Él sea el que tome el control de nuestras vidas. Cuando de verdad le dejamos al Señor que Él tome el control de nuestras vidas, no solamente vamos a ser bendecidos, porque el Señor siempre nos va a llevar a buen puerto, sino que también se produce en nosotros ese alivio, ese descanso. En estos días me venía con mucha fuerza, hermanos, el descanso del Señor. Qué importante es hay mucha gente cansada. Yo veo que hay mucha gente que está cansada. Mucha gente en el mundo cansada. Pero también vemos mucha gente en la iglesia cansada. A veces tú preguntas, ¿cómo estás? Acá estoy, ¿no? A veces nos quejamos que estamos cansados, agobiados. El Señor nos invita que pongamos todas nuestras cargas en Él y en Él nos sintamos bendecidos, fortalecidos, enriquecidos. Amén. Aleluya. Bendito seas. El Señor quiere que nos vengamos a Él, que nos sometamos a su gobierno, a su yugo. Pero el Señor nos dice que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Ahora, aquí hay una cosa curiosa, ¿no? Llamar a los que están fatigados y cargados a llevar un yugo parece, a primera vista, añadir aflicción al afligido, ¿no? ¿Sí? Me está diciendo que venga Él, que deje mi carga, pero Él me va a poner un yugo, ¿no? Ustedes saben que el Señor, cuando está hablando de su yugo, que su yugo es fácil, que su carga es ligera, Él está un poquito tomando el ejemplo, digamos, de ese yugo que se ponía, ¿no? En los bueyes, siempre se unían dos bueyes, ¿no? Para el trabajo en el campo y casi siempre se ponía un buey más joven al lado del buey viejo, para que el buey joven aprenda, ¿no? Entonces el buey joven iba al lado del buey viejo y de esa manera aprendía el trabajo, ¿no? Y es un poco, tomando esa figura, el Señor dice que Él quiere poner el yugo sobre nosotros. Que estamos solitos nosotros llevando la carga, estamos solitos nosotros queriendo hacer las cosas. El Señor dice, ven, déjame que te ponga mi yugo. Déjame que te ponga mi yugo y yo quiero estar contigo, quiero trabajar contigo, quiero acompañarte. Quiero
ayudarte, quiero enseñarte a enfrentar todas las situaciones de la vida. Y si tú te dejas poner mi yugo, dice el Señor, vas a comprobar que mi yugo es fácil y que mi carga se hace ligera, porque yo soy el que te ayudo a llevar la carga. Aleluya. Qué hermoso, amén. El Señor nos llama a que nos dejemos poner el yugo, y dice algo tan tremendo. Tú sabes que el Señor en ninguna parte, por ejemplo, en el único lugar donde el Señor dice que aprendamos de Él, es justamente aquí. Dice, aprended de mí. O sea, déjate poner el yugo, empieza a caminar conmigo, y al caminar conmigo, aprende de mí. ¿Y qué vas a aprender de mí? El Señor no dice, aprende de mí que soy poderoso, aprende de mí que hago milagros, aprende de mí que hago esto, que hago aquello. No, no, no. Aprende de mí que soy manso y que soy humilde de corazón. Amén. Manso y humilde de corazón. Mira, lo que más le interesa al Señor que aprendamos de Él es que seamos mansos y que seamos humildes. Manso y humilde. Si nos dejamos poner el yugo del Señor y empezamos a caminar con Él y empezamos a dejarnos guiar por Él en todo lo que tengamos que hacer, vamos a tener ese alivio y vamos a poder aprender de su mansedumbre, de su humildad. Aleluya. El Señor te dice, ¿no puedes llevar tu yugo? A ver, ¿por qué no me dejas que te ponga el mío? ¿Por qué no pruebas? ¿Por qué no pruebas? ¿Por qué no pruebas el mío? Yo a través de Él he aprendido, a través de Él se aprende la obediencia. El Señor quiere que aprendamos la obediencia. Es como que el Señor está diciendo, yo a través de Él he aprendido obediencia y ahora podéis aprender de mí a ser mansos y humildes de corazón. A veces miramos el desafío de Dios y a veces no queremos pagar el precio, porque es verdad que para seguir al Señor, para caminar con el Señor, nosotros tenemos que renunciar a aquellas cosas que nosotros queremos. Tenemos que renunciar a nuestra propia voluntad para poder meternos y sujetarnos a la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero a veces nosotros no queremos dejarnos poner el yugo del Señor. Muchas veces nos pasa que queremos vivir nuestra fe, nuestra cristiandad de una forma no tan comprometida, porque bueno, hay muchas cosas que yo quiero hacer, hay muchas cosas que a mí me gustaría vivir, pero hermanos, nos estamos perdiendo la bendición tremenda que es caminar con el Señor. Hay muchas personas que valoran tanto lo que quieren hacer que se pierden en realidad el plan y el propósito que Dios tiene para ellos, que es mucho más alto, que es mucho más grande. A veces, voy a decir un ejemplo un poco tonto, un poco ridículo. A veces nosotros, hablando en el lenguaje de los coches, a veces nosotros nos queremos quedar con nuestro 600 y el Señor tiene un Ferrari para darnos. ¿Sí? Amén. El Señor tiene tantas cosas para darnos y tantas cosas que Él quiere que nosotros vivamos caminando con Él. Y a veces nosotros estamos aferrados a tonterías, aferrados a pequeñas cosas, aferrados a pequeñas situaciones y nos estamos perdiendo lo que el Señor tiene para nosotros. Por eso el Señor te dice, dejadme ponerte el yugo, porque al final mi yugo es fácil y es ligera mi carga, porque el Señor nos ayuda a llevarla. Aleluya. Esta palabra, hermanos, en estos días yo sentía de aplicarla también, porque casi siempre esta palabra se habla a los que están lejos del Señor, a los que no están caminando con el Señor,
un llamado a la conversión, un llamado a la entrega a Jesucristo. Y lo hacemos para todos aquellos que en otro momento vean este mensaje. Les invitamos de verdad a venir a Jesucristo. El Señor te llama porque Él es el que te va a aliviar de tus cargas, de tus pecados, de todas aquellas cosas que te atan, que te oprimen. Y muchas veces esta palabra siempre lo hablamos a aquellas personas que están lejos de Dios. Pero yo sentía muy fuerte, hermano, y con esto quiero terminar. Esta palabra yo sentía en estos días de aplicarla a todos aquellos que estamos sirviendo al Señor. Yo creo que tenemos, hermanos, que dar más lugar al Espíritu Santo en nuestra vida. Aquellos que estamos sirviendo al Señor tenemos que contar más con el Señor, más de operar en el Espíritu, porque cuando operamos en el Espíritu hay alivio a nuestra carne, pero cuando no operamos en el Espíritu y todo lo que hacemos lo hacemos de una forma carnal, eso genera cansancio, genera desgaste, fatiga. A veces estamos muy afanados y cargados en el servicio porque no estamos descansando en el Señor. Porque descansar en el Señor no es dormir, sino es confiar en Él. Es tomarnos de Él y confiar en Él. Yo supongo que el Señor, por ejemplo, yo supongo que el Señor Jesucristo dormía, ¿no? Porque Él era todo ser humano. Sabemos que Jesucristo era todo ser humano y también era todo Dios, ¿no? Pero en su naturaleza humana, por ejemplo, al Señor Jesucristo en la Biblia nunca lo vemos descansando, nunca lo vemos durmiendo, ¿no? Supongo que tendría sus momentos de descansar y de dormir, nada más que en la Biblia no lo tenemos registrado, pero porque nadie puede, bueno, tú puedes estar sin comer algunos días, puedes estar sin beber también un par de días, 3 días, pero lo que no podemos estar es sin dormir. Realmente necesitamos el descanso de nuestro cuerpo para poder recuperar. Es una necesidad física que tenemos, si no nos enfermaríamos, ¿no? Y muchas veces, muchas personas se enferman también por la falta de descanso. Así que yo supongo que el Señor dormía, pero me llama la atención que en ningún lugar de las Escrituras vemos que se dedica a contarnos que el Señor se iba a dormir o que el Señor se iba a descansar. Lo que sí veo y me llama la atención, que cuando los discípulos se iban a descansar, ¿qué es lo que hacía el Señor? Lo encontramos en muchas oportunidades, es que el Señor se apartaba para estar con el Padre. O sea, terminaba una jornada, digamos, de esas que tenía el Señor con los discípulos que andaban recorriendo las ciudades y todo esto. Yo me imagino que después de estar predicando y ministrando a la gente, etcétera, etcétera, terminaban, digamos, todos para irse a la cama, ¿no? Y a mí me llama la atención de que llegaba la noche, los discípulos iban a descansar, pero el Señor dice que se apartaba para estar con el Padre. Aleluya. Y esto de estar con el Padre, al Señor, le hacía recobrar sus fuerzas. Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, si de verdad hemos estado con Él, deberíamos sentirnos fortalecidos y renovados por Él. Amén. Y esta es la dinámica, queridos hermanos, de andar en el Espíritu. El Señor nos quiere llevar a andar en el Espíritu, y si andamos en el Espíritu vamos a andar en esa dimensión espiritual de fuerza, de poder, no solamente de poder y de autoridad, sino también de bregar con nuestro cansancio físico. Amén. A mí me viene mucho lo que le dice
cuando recordad aquel evento entre Marta y María, ¿no? Cuando el Señor fue a visitarlas a su casa, María se había quedado allí a los pies del Señor, pero Marta estaba allí afanada y, digamos, con preparar las cosas de la casa, y un poco se queja porque su hermana no venía a ayudarla. Y entonces el Señor le dice: Marta, 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 afanada estás por muchas cosas. Y a veces estamos afanados, hermanos, en muchas cosas. A veces estamos tan afanados por muchas cosas, tan sobrecargados porque operamos demasiado en nuestras fuerzas. Pero el Señor nos llama, hermanos, a operar en las fuerzas del Señor. Amén. A subir, aleluya. ¿Te sientes cansado? En el nivel que sea, hoy hemos hablado de muchos niveles de cansancio, pero en el nivel en el cual te encuentres, yo te digo de parte del Señor, ¿estás cansado? El Señor te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Tenemos que terminar ya prácticamente esta primera reunión. Ya se nos ha pasado un poquito la hora. Así que yo quiero orar y pedir que Dios realmente nos ayude a todos, porque esta palabra también me la estoy predicando a mí, porque cometemos a veces ese error de que somos demasiado naturales, demasiados carnales, y el Señor a todos nos llama a que seamos un poco más espirituales. Amén, ¿me entendéis? Que seamos más del Espíritu, aleluya. Cuando más operemos en el Espíritu, menos cansancio en nuestra carne vamos a tener. Amén. Aleluya. Te doy las gracias, Padre amado, por esta oportunidad que me has dado, Señor, de compartir esta palabra a mis hermanos. Y yo te pido, Dios mío, que tú puedas ministrar esta palabra de acuerdo a cada necesidad. Siempre decimos, Señor, que tú nos hablas en el lenguaje de nuestra propia necesidad. Por eso te pido, Padre Celestial, que esta palabra pueda ser, Señor, pueda ser recibida, tomada, aprovechada de acuerdo a cada situación, de acuerdo a cada necesidad. Yo bendigo a mis hermanos y te pido, Padre, que tú nos ayudes a ser gente del Espíritu, a ser gente que seamos espirituales, que podamos vivir esa vida en el Espíritu, Señor, que la unción y el poder del Espíritu Santo nos lleve a caminar en ese nivel espiritual, en ese nivel de honra, en ese nivel de gloria, Señor, y en la medida que caminemos, Señor, dándote la gloria y andando en el Espíritu, vamos a tener alivio y vamos a tener fortaleza, descanso, alivio a nuestros cuerpos humanos, a nuestros cuerpos naturales. Aleluya, bendito sea tu nombre. Yo bendigo a mis hermanos con esta bendición, Padre. Te lo digo en el nombre de Jesús. Amén.